Un saludo para todos. En este video voy a explicar lo que son las integrales de línea para funciones vectoriales, partiendo de las siguientes definiciones. Sea f una función que va desde R3 hasta R3, es decir, una función vectorial. Gamma, una función que va desde un intervalo de los reales hasta R3, lo que sería una curva. Y simplemente pues tendríamos una parametrización de la siguiente manera. Esa sería la parametrización. Entonces, si definimos en R3 la función vectorial f de x, y, z de esta manera, veríamos algo parecido a esto, dependiendo de cuáles sean esas funciones que componen al campo vectorial. Ahora, definimos la curva que va a pasar sobre el campo de esta manera. Puede ser algo así, desde P hasta Q. Entonces, si nosotros quisiéramos estudiar cómo se proyecta ese campo vectorial, o bueno, esa función vectorial sobre la curva, haríamos lo siguiente. Entonces tomemos por ejemplo esta vecindad, le hacemos un zoom. Entonces eso sería como un acercamiento a esa sección. Y bueno, este es simplemente f, y esto sería un segmento muy pequeño de la curva gamma, ¿sí? Entonces, para nosotros, digamos, poder pasar de este punto a un punto muy cercano, ¿sí? Hacemos simplemente lo siguiente: mandamos un radio vector que va desde el origen, a ver, vamos a graficarlo por acá, que va desde el origen hasta esos dos puntos. Bueno, acá sería un poco mejor, bueno, sería como algo así, donde este es un R1 y este es un R2. Y bueno, como ya saben, para saber cómo es el desplazamiento, pues hacemos la diferencia de R2 menos R1, que nos daría ese vector desplazamiento. Entonces, abstrayendo de esto, simplemente los vectores, tenemos el vector por acá de desplazamiento, el delta R, y por acá tendríamos el vector f. Entonces, como fue dicho desde el comienzo, si nosotros quisiéramos ver cuál es la proyección de ese campo sobre la curva, o sobre, digamos, el desplazamiento sobre esa curva, se haría lo siguiente: el producto interior de esa línea de campo sobre el desplazamiento, ¿sí? Esto sería esa proyección, que en física se le conoce como el trabajo. Entonces, ese trabajo va a estar definido en términos de la componente efectiva de la fuerza que actúa sobre el objeto, o bueno, el punto que se está desplazando sobre la curva. Es decir, como sabemos, esto no es más que la norma de F multiplicado por la norma del desplazamiento por el coseno del ángulo de esos dos, siendo pues el ángulo el ángulo θ. Si se asocia este coseno del ángulo con la norma del campo vectorial, básicamente obtendríamos esa componente efectiva del campo que actúa sobre el punto que se está desplazando sobre la curva. Entonces, pues básicamente sería esto. Ahora, para hacerlo sobre toda la curva completa, habría que hacer entonces la sumatoria de esos pequeños pedazos. Entonces, pongámoslo por este lado: la sumatoria de I, que empieza desde 1 hasta n, de, bueno, I, y, y este sería la proyección sobre la curva. Ahora, traduciendo esto a la física, sabemos que esto es el trabajo
que efectúa ese campo sobre alguna partícula que se está moviendo sobre esa trayectoria, ¿sí? Entonces, para poder obtener el trabajo total de una manera precisa, porque pues sabemos que esto sería como la aproximación del trabajo, básicamente lo que habría que hacer es pues aplicar el límite cuando ese delta R tiende a 0. Ya entonces, para hallar precisamente lo que vale este trabajo en la totalidad de la trayectoria o la curva, es sino aplicar el límite cuando el delta de R sub i tiende a ser 0, o bueno, la que ya saben que n tiende a ser infinito, pero bueno, lo vamos a dejar definido con el delta R de la sumatoria de i que empieza en 1 hasta n de, bueno, lo mismo que tenemos arriba. Y bueno, quito esto de acá. Esto es igual a la integral que va desde P hasta Q, que son los límites o los puntos límites o puntos extremos de la curva de el campo, ya pues para todo el campo que está definido, punto el diferencial del desplazamiento. Este sería lo que se conoce como trabajo. Ahora, bueno, esto se puede simplificar, ya saben cómo, pues la integral sobre la curva de esto. Bueno, tomando nada más este último término, se tiene lo siguiente. Bueno, recordando la parametrización, pues reemplazamos de la siguiente manera: la integral de P hasta Q de f de x de t, y de t y z de t, producto punto de el diferencial del desplazamiento. Pero bueno, ustedes saben que este desplazamiento, como es función de t, debido a esto, se hace lo siguiente por la regla de la cadena. El dr no es más que la derivada de r respecto a t por dt. Entonces, reemplazando esto en la integral, se tiene que la integral de f de x de t, y de t, z de t, punto. Bueno, aquí simplemente voy a poner la derivada respecto a t de r de t multiplicado por el diferencial de t. Entonces, ya los límites de la integral van desde a hasta b, porque pues ya saben que t pertenece al intervalo cerrado a b que está contenido en los reales. A modo de conclusión, se tiene entonces lo siguiente, y esta es la integral de línea para funciones vectoriales. Muchas gracias por su atención.